eh, incomprensiblemente, entre comillas, estábamos bastante enteros todos, muy sujeto a Dios, podrías decir, porque, claro, tú no sabes lo que va a ocurrir, ¿vale? De hecho, voy a intentar hablar la influencia de nuestra experiencia, en este caso de mi experiencia, pues influye en lo que yo pudiera compartir hoy con vosotros. Uno no sabe el futuro, uno no sabe absolutamente nada, cree que saber algo, cree que controla, que cree que controla algo y no controla absolutamente nada. Pero en ese transcurso de tiempo y sobre todo al principio, que bueno, que muchos de vosotros y de vosotras poníais algún WhatsApp o lo recibía yo o lo recibía Isma, transmitiendo vuestro cariño, que estabais orando, que estabais pendientes, apoyando y tal. Muchos de vosotros y algunas de vosotras también compartíais en ese WhatsApp de ánimo, de apoyo y de afecto. Dios tiene el control. Yo no tengo duda de que Dios tiene el control, ¿vale? Pero sí me gustaría, igual que en muchas ocasiones, digamos que la fe evangélica tiene algunas frases hechas, por ejemplo, Dios te bendiga, Dios tiene el control, frases así que nosotros mismos, de generación en generación, hemos ido transmitiendo, que no son malos, que no está mal, está bien, pero sí me gustaría, de alguna manera, en este caso, esta frase de que Dios tiene el control, si verdaderamente sabemos el significado de que Dios tiene el control. No solo el significado de esta frase, sino también que implica, si yo creo firmemente de que Dios tiene el control, y así lo creo, de que Dios tiene el control, no solo debería de yo saber qué significa esta frase para cuando se lo digo a alguien, sino también qué me implica a mí. Porque esta frase implica al cristiano. El hecho de que podamos decir a alguien, Dios tiene el control, implica por parte de aquel que lo dice cosas. Y no sé si todos nosotros podemos saber qué significa Dios tiene el control y qué implica el que Dios tiene el control. ¿Sabéis? Una mente finita como la nuestra ni puede conocer ni puede entender a una mente infinita, que es la de Dios. Si tratamos nosotros por nosotros mismos conocer a Dios y entender a Dios, es imposible, pero por sentido común, no porque yo no lo diga, porque yo lo diga o porque la palabra de Dios pudiera revelar esto, sino por sentido común. Es que nuestra mente es finita, tiene limitaciones y por lo tanto es imposible de entender y conocer a Dios siendo infinito. Pero qué impresionante esto, que en Jeremías dice, si alguien se gloría, que si alguien puede sentir alguna satisfacción de sí mismo, dice Dios, que sea de conocerme o de entenderme y conocerme. Dios, yo, mi mente finita, no puedo conocerte, no puedo entenderte, y tú me estás diciendo que si de algo yo me pudiera gozar, si de algo yo me pudiera sentir glorioso, satisfecho, es de entenderte y de conocerte. Pues así es. ¿Sabéis por qué? Porque el hecho de conocer a Dios y entender a Dios está en la medida que el Espíritu de Dios te hace conocerle y entenderle. Dios solo espera de nosotros, en este caso solo, lo que quiere y desea es que nosotros haya una pasión y un deseo de entenderle y de conocerle.
Y es el Espíritu de Dios el que puede traerte a ti, el que puedas conocer a Dios y entender a Dios. Es la única manera que tú puedes conocer a Dios y entender a Dios. Porque, repito, porque tenemos una mente finita. Es imposible. ¿Sabéis esta frase de que Dios tiene el control? No hay ningún versículo que ponga Dios tiene el control. Ahora bien, la palabra de Dios, y vamos a leer algunos textos, revela claramente de que Dios tiene el control. Pero no hay ningún texto en la Biblia que ponga Dios tiene el control. Ahora, eso no significa que Dios no lo tenga, ¿eh? Porque la palabra de Dios revela con claridad que Dios tiene el control. Os voy a decir otra cosita un poco de sentido común también. Aunque utilicemos la palabra de Dios, también Dios nos ha dado una inteligencia y en la medida que podamos pensar de que Dios nos ha dado esa sabiduría en nosotros, de cosas, de poder entender y utilizar el sentido común, ¿no creéis vosotros que ese Dios creador de todas las cosas, no será que Él tiene la capacidad de controlar todo lo que ha creado? Sino qué sentido tiene que Dios haya creado todo y no controle aquello que ha creado. Pues no, Dios lo ha creado todo. Él es creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Dios, no existía nada, no es que había algo y puso el orden. No existía absolutamente nada y Dios creó y puso orden. ¿No creéis vosotros que ese Dios que no había nada lo creó todo? ¿No creéis vosotros que Dios tiene el control de aquello que ha creado? ¿Podría haber Dios creado algo que Él no hubiera tenido el control? En absoluto. Dios tiene el control de todo, porque Él ha sido el creador de todo. Ahora bien, no sé si interpretamos correctamente esto de que Dios tiene el control. Os aseguro que en aquel momento en el que yo estaba recibiendo vuestro apoyo, vuestro cariño, tanto yo como Isma, indudablemente, ¿sabéis qué me vino a la mente? Me vino a la mente una familia que unos meses antes, cristiana, de Cuenca, tuvieron un accidente de tráfico. A ellos, al matrimonio no le pasó nada, pero perdió a sus 3 hijos. Y ahora podríamos preguntar, ¿tiene verdaderamente Dios el control? ¿O qué significa que Dios tenga el control? Porque el hecho de que Dios tenga el control está muy no ligado absolutamente a la soberanía de Dios. Y claro, eso uno piensa como si Dios ha perdido el control, ¿no? Si interpretamos incorrectamente lo que significa el control de Dios. Porque no tengo ninguna duda que nosotros también nos hacemos preguntas por todo lo que ocurre en esta vida, o ahora mismo en la sociedad, o en el mundo, la guerra, la injusticia, el maltrato, etcétera, etcétera, el abuso de los niños, y uno se indigna de todo esto y a lo mejor, bueno, sobre todo creo que la mayoría de las personas que no son creyentes o que sí creen que existe Dios, se hace la pregunta, ¿dónde está Dios, verdad? A lo mejor con razón, aunque no estoy de acuerdo, no comparto eso, porque Dios tiene el control aun en el caos que este mundo está. Dios no ha perdido el control. Lo que creo que deberíamos de realmente entender el significado de que Dios tiene el control. Y repito, va ligado a la soberanía de Dios. ¿Sabéis? Nosotros o nuestras vidas
no están en manos del destino, ni de la suerte, ni de los que estén alrededor nuestra. Es más, nuestra vida, mi vida, no está ni en mis manos, porque se me escapa mi control. Y Dios tiene el control de tu vida y de mi vida. Voy a leer 3 textos que a lo mejor nos pueden desconcertar, pero yo no me quiero centrar en los textos que yo voy a hablar, que voy a compartir con vosotros, porque creo que también puede aclarar algunas cosas que muchas veces olvidamos. La permisibilidad de Dios sería otra cuestión. Hoy no vamos a dar eso, ni quiero compartir de ese tema, pero sí quiero recordaros que Dios permite. La permisibilidad de Dios no significa que Dios haya perdido el control, sino que Dios sigue teniendo el control, pero aun en la permisibilidad de Dios, Dios lleva a cabo y va a llevar a cabo el propósito y el plan y el futuro de lo que Él quiere que suceda. Repito, nuestra mente finita no puede entender a una mente infinita. Nos deja fuera de juego, por hablarlo coloquialmente, ¿verdad? Nos deja fuera de juego. Mucha gente le pide explicaciones a Dios y, como decía Pablo en Romanos 9, y tú siendo el barro, ¿tú quién eres para decirle al alfarero cómo me haces? Si tú eres el barro. Por eso no solo es importante qué significa Dios tiene el control, sino también qué implica que yo crea que Dios tiene el control. Es muy, muy, muy importante y lo vamos a ver, pero voy a leer los 3 versículos que quisiera compartir con vosotros. El primero que se encuentra en Primera de Juan 5, 19, que dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Segunda de Corintios 4:4 dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Y Lucas 4:6 dice: entonces el diablo le dijo a Jesús: te daré autoridad sobre todos esos reinos y su gloria. Esta autoridad se me ha entregado a mí y yo puedo dársela a quien yo quiera, decía Satanás. Esta traducción de la versión Biblia libre me gusta porque enfatiza algo muy interesante, no sé si la habías captado. Dice: esta autoridad se me ha entregado a mí. Dios nunca pierde el control. La permisibilidad de Dios le concede al enemigo, a Satanás, hacer cosas. Pero no dudéis nunca de que hay un fin, un proyecto, un plan que Dios tiene, aun a pesar de ese funcionamiento de Satanás. Porque Dios tiene el control. Hemos empezado cantando, ¿no? Dios tiene el control. La pregunta sería, después de haber leído estos 3 textos que nos ponen un poco así inquietos, ¿no? Que son verdad, porque está aquí la palabra de Dios, pero recordar siempre esa palabra que Satanás dijo a Jesús: esta autoridad se me ha entregado a mí. Recordáis también, que yo creo que lo recordamos todos, ese encuentro con Dios de Satanás, diciéndole: mira a tu hijo Job. ¿Quién ponía los límites? Dios. Satanás no podía hacer absolutamente nada con Job. La permisibilidad de Dios le permitió a Satanás tentar a Job, hacer cosas, destrozos, etcétera, etcétera. Ahora bien, no me gustaría centrarme en esto, sino porque si os habéis dado cuenta, estos textos que hemos hablado está implicando, está directamente involucrando al mundo, al que no cree. Yo me quiero centrar en todos aquellos que creemos, ¿vale? Para darles significado y sentido
en lo que nos implica a nosotros cuando decimos Dios tiene el control. Sigo recordándolos. El hecho de que Dios tiene el control va ligado necesariamente e inseparable con la soberanía de Dios, ¿vale? Lo primero que implica el hecho de creer que Dios tiene el control tiene que ser una fe sin fisura. Porque si yo digo que Dios tiene el control y mi fe duda de que ese Dios que creo no tiene el control, me pone nervioso todo aquello que me rodea, ya vamos a poner en duda realmente la verdad de que Dios tiene el control. Algo muy importante, implica en tu vida y en mi vida aquel que cree en Jesús, implica fe sin fisura. Segunda cosa importante, que implica confianza, ¿no? Si yo estoy diciendo que Dios tiene el control, mínimamente implica que yo que creo en Dios, implica que tengo confianza en Dios. La tercera cosa importante que implica, que cuando digo que implica es que tiene que ser una realidad en nuestra vida, ¿eh? Tiene que ser una práctica en nuestra vida. Porque decimos, Dios tiene el control y lo creemos. Lo tercero es descanso. Cuando uno cree, cuando uno tiene esa fe, esa confianza en esa verdad de Dios, que Dios tiene el control, tenemos que recibir descanso. En esos momentos tan duros que hemos pasado es donde se desarrolla, nos dice Jesús, mi paz os doy no como el mundo la da. Es esa paz sobrenatural que tú recibes, que tú experimentas por parte y como parte de Dios para sostenerte en esos momentos complicados y difíciles, ¿verdad? Por lo tanto, lo que tenemos que tener y desarrollar con la fe y la confianza es que descansemos en Dios, ante esa verdad de que Dios tiene el control. Y otra de las cosas, y creo que esto aquí sí que nos va a doler, y es aceptar la voluntad de Dios. Porque si Dios tiene el control, tenemos que aceptar la voluntad de Dios, porque ya que Dios tiene el control, Él tiene la soberanía de mi vida. Y tengo que reconocer que eso, ¿verdad? Y me imagino que a todos vosotros, porque cuando la voluntad de Dios es como la que estamos viviendo nosotros como familia positiva, genial. Pero cuando uno vive la voluntad de Dios como esta familia cristiana que pierde a sus 3 hijos en un accidente de tráfico, ¿cómo uno entiende que esa es la voluntad de Dios? Por eso creo imprescindible, necesario, y Dios nos llama a esto, el deseo y la pasión de entender y conocer a Dios para cuando lleguen esos momentos complicados y difíciles, donde no entiendo la voluntad de Dios, donde quizás hasta no estoy de acuerdo, acepte la voluntad de Dios. Porque cuando es agradable, qué bien se acepta la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero cuando no es agradable, cuando va en contra y ocurren cosas en nuestra vida que ni te lo imaginas, que en principio parece que tú no estás preparado, ¿aceptas la voluntad de Dios? Pues creer que Dios tiene el control implica que aceptemos la voluntad de Dios. Siento decirlo, pero es que es así. Y todos sabemos, que es lo que me gustaría resaltar muy mucho en esto, de que entendamos, por eso es la pregunta, ¿qué significa que Dios tiene el control? El hecho de que Dios tiene el control no significa que todo lo que vamos a pedir va a ser hecho conforme a lo que yo estoy pidiendo.
ni la vida misma va a ser en cuanto a la forma de vida que yo me he imaginado. Tampoco. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y es el creador mío. Y Dios tiene un plan, un propósito, un proyecto para mí que lo va a llevar a cabo sí o sí. Y en la forma que Él crea conveniente. Es ahí donde mi fe tiene que ser ejercida, mi confianza tiene que ser ejercida, mi descanso tiene que ser ejercida y sobre todo la aceptación de la voluntad de Dios para mi vida. Claro, todo esto está basado en un acercamiento para entender y conocer a Dios. Yo quiero y deseo que vosotros tengáis un deseo apasionado de entender y conocer a Dios, para que el Espíritu os revele las distintas esencias de Dios y entender por qué Dios decide las cosas así. ¿Sabéis? El hecho de que digamos que Dios tiene el control implica también el reconocimiento de que yo no tengo el control. El que yo diga que Dios tiene el control implica que reconozco que yo no controlo nada, que creo que controlo. Pero cuántas veces, a nosotros, sobre todo creo que a Noemí y a Dani, ahí donde Dios, creo que ellos han aprendido esa lección, seguramente no seguro, porque mi hija tiene un carácter bastante, y también Dani son gente que le gustan las cosas muy rectas, todo hecho, son comprometidos a hacer las cosas con excelencia, gente que le gusta hacer las cosas bien, no dejar las cosas a medias, todo bien ordenadito, todo bien. De hecho, mi hija tenía preparado a qué hospital iba a ir, quién la iba a atender, ya tenía preparado las clases del parto, y Dios de pronto dice: tú no llevas el control, soy yo el que llevo el control. No controlamos absolutamente nada, pero nada. Y esta expresión de que Dios tiene el control implica todo esto. Implica que nosotros tenemos que reconocer de que no tenemos control ninguno. Pero implica algo más. Implica obediencia, implica fidelidad e implica humildad. Repito, implica obediencia, implica fidelidad e implica humildad. Si realmente toda esta implicación que estoy yo describiendo y está en nuestra vida, ¿qué resultado? ¿No? ¿Qué resultado? Porque tiene resultados, ¿eh? No nos vamos a quedar como el domingo pasado que nos dio la sorpresa a David, que nos íbamos un poco y después vino y nos dio la parte buena, ¿verdad? Pues esto es exactamente igual. Que sí hay una parte que es en donde tenemos que estar, pero la implicación de llevar a cabo todo esto, de lo que tenemos que desarrollar creyendo firmemente que Dios verdaderamente tiene el control, ¿en qué se traduce esto, no? ¿No? ¿En qué se traduce que mi vida, creyendo firmemente de que ese Dios tiene el control y Él es soberano sobre todo, sobre mi vida en todo, ¿qué resultado hay, no? Pues hay resultados, claro que hay resultados. Por la obra de Dios, por la gracia de Dios, por el amor de Dios que tiene a cada uno de nosotros, hay una respuesta de Dios a cada uno de nosotros. La primera de ese significado y de ese desarrollar nuestra implicación, la primera es paz
seguridad. El Salmo 31:15 dice, y estos textos que vamos a leer ahora revelan el control de Dios sobre tu vida y sobre mi vida, la soberanía de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Hago así y abro un paréntesis, algo importante. ¿Sabéis? La gente habla de la libertad, aunque sabemos que todos aquellos que no tienen a Jesús son esclavos del pecado, ¿verdad? Pero aquellos que creemos en Jesús, la palabra de Dios revela de que nosotros somos esclavos de Cristo. ¿Sabéis? La libertad del ser humano o el libre albedrío jamás, lo quiero repetir otra vez, jamás estará por encima de la soberanía de Dios. Mi libertad de tomar una decisión no está por encima de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios siempre estará por encima de cualquier persona que es libre. Todo aquello que decida, lo decida o por la permisibilidad de Dios o porque Dios tiene en esa decisión un plan perfecto de proyecto, de deseo, de futuro para esa persona. Por lo tanto, esto es una verdad que es importante que la tengamos, porque esto nos hace entender también otras muchas cosas. La libertad de cada uno de nosotros, que somos libres, seguimos siendo libres, porque mucha gente, solo en este paréntesis, y claro, de lógica, dice, Dios, que ese Dios creador, ¿por qué no actúa en la injusticia? ¿Sabéis una cosa? Si Dios tuviera que actuar en cada injusticia que se desarrolla aquí en este mundo, ninguno de nosotros estaríamos. Ninguno. Ningún ser humano existiría. ¿Y sabéis por qué no actúa también? Por permitir el desarrollo de esa libertad. Pero el desarrollo de esa libertad jamás, repito, jamás estará por encima de la soberanía de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos de descansar, en esa soberanía de Dios. Dice el Salmo 31:15, mi futuro está en tus manos. Dice, mi futuro está en sus manos. ¿Esto qué significa? Que si mi futuro está en sus manos, si mi futuro, el futuro de mi vida está en sus manos, ¿qué tiene que provocar en mí? Por la implicación que yo estoy desarrollando, creyendo que Dios tiene el control. Paz y seguridad en mi vida. ¿No? ¿O estoy equivocado? La respuesta de Dios en esa confianza mía y creer de que mi futuro está en las manos de Dios porque Él es soberano, lo que trae a mi vida es paz y seguridad. Y esto a la misma vez, yo sé que esto es difícil, pero tenemos que dejar que Dios obre en nuestra vida. En esos momentos complicados y difíciles, que se quite la preocupación. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nos viene a nosotros esa preocupación por algo que estemos pasando delicado, ¿verdad? Y viene esa preocupación. Pues en esa paz y seguridad, porque Dios tiene en su mano tu futuro y mi futuro, tenemos que recibir ese consuelo, esa paz que provoque que no nos preocupemos, sino que nos ocupemos. Porque sabéis, bueno, yo creo que eso lo habréis escuchado, si nos preocupamos y no tiene solución, ¿para qué te preocupa, no? Y si te preocupa pero tiene solución, ¿para qué te preocupa, no? En fin, pero lo cierto y verdad en aquello que no controlamos, es cierto que es recordar en nuestra mente, recordar este texto de que Dios tiene en sus manos tu futuro y mi futuro. Sobre todo, esa paz y seguridad sobre todo es ¿por qué? Porque no controlamos las cosas. No tenemos ningún control sobre esas cosas. Lo segundo, que responde a esa implicación que tenemos en nuestra vida cristiana,
es confianza en los planes de Dios. Si creemos que Dios tiene el control, debemos de confiar en los planes de Dios, ¿no? Porque dice en Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Creemos esto? Después de una trágica pérdida, como esta familia, donde uno se descoloca completamente, donde esa mente finita no puede entender esa mente infinita de Dios, donde o bien la ha permitido o bien lo ha decidido Él. ¿Cree que todo esto es para bien? ¿Se cree que el plan de Dios es bueno? Es que realmente creo aquí que nosotros no tenemos que pensar mucho en esta vida. Tenemos que pensar en la vida futura, en la que vamos a recibir por gracia, en la que nos espera, no en la que tenemos. No dice la palabra de Dios que estamos aquí como ¿qué? Como extranjeros, ¿no? Estamos aquí como extranjeros. Estamos aquí de visita. Esta vida nuestra es de visita en este mundo. Esta no es nuestra vida. No nos vamos a quedar aquí. Dios tiene un plan perfecto de futuro para cada uno de nosotros. Es ahí donde nosotros quizás nos tendríamos que agarrar para poder soportar y ver con claridad y entender esa mente infinita de Dios, de que hay un plan perfecto de Dios de futuro para tu vida y para mi vida. Es verdad que estos padres quizás no, yo tampoco no lo entendería quizás, pero quien sabe el futuro de esos 3 hijos es Dios. Quien sabe lo que iba a ocurrir es Dios en esa vida. Quien sabe todo el proceso de esos 3 hijos es Dios, pero los padres no saben nada. Y aunque es difícil de digerir todo esto, en verdad Dios tiene el control. ¿Por qué? Porque Él tiene planes de bien para ti y para mí. Todo aquello que nos ocurra, tenemos que creer de que Dios tiene el plan perfecto de bien para ti y para mí. Dios no se agrada con la injusticia, ¿eh? En absoluto. Dios tampoco se agrada y lo pasa bien con tu dolor o con el mío. Cuando hay momentos complicados, Dios no está saltando de alegría, ¿eh? Dios se compadece de aquel que sufre, ¿eh? Aunque está sufriendo y permite que sufra. O el plan de Dios es que pase algunas cosas donde va a sufrir porque hay un plan mejor que el que está viviendo. Pero Dios no se complace con hacer daño, ¿eh? No se alegra de tu sufrimiento ni del mío. Esto tiene que ser una certeza en nuestra vida de que Dios no quiere tu sufrimiento ni el mío. Y os voy a poner otro ejemplo. Aquellos que somos padres, ¿verdad? Los padres no castigan a sus hijos gozándose en el castigo. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de un padre cuando castiga a un hijo? Corregirlo, ¿verdad? Pues ese es el plan de Dios. Aquellos cristianos que puede castigar Dios porque están desviados, porque están haciendo barbaridades, será castigarlo para corregirlo, para traerlo a sí mismo. No es para deleitarse él en el sufrimiento, en el dolor de un hijo. Para nada. Al que más le duele es a él. Por lo tanto, si Dios tiene el control, nosotros tenemos que tener la seguridad y la confianza de que Él tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Por lo tanto, confianza en los planes de Dios. Y esta confianza indudablemente va a desarrollarse aun cuando venga esos tiempos difíciles, esos tiempos complicados, esos tiempos que yo no entiendo, esos tiempos de dolor, esos tiempos de sufrimiento. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es perfecto. Dios no es así como vimos en
en el propósito de tu vida, Dios no estira los dados y dice, a ver qué sale. Dios no funciona de esa manera. Si Dios es perfecto. Dios no se ha equivocado, ni se equivoca. Dios toma una decisión y se hace, pero no se equivoca. Aun a pesar de que nosotros en principio ni lo entendamos y además podamos experimentar el sufrimiento o el dolor. Pero Dios no se ha equivocado en su plan, ¿vale? La tercera, que es la perspectiva de crecimiento, un texto también muy conocido por nosotros, Romanos 8:28, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Qué dice? Que todo lo que nos ocurra, ¿para qué sirve? Para bien. ¿Esto qué significa? Que tenemos que tener aquello que nos esté ocurriendo, una perspectiva de crecimiento. ¿Por qué? Porque el plan de Dios en ese sufrimiento quizá, en ese tiempo difícil en nuestra vida, el plan de Dios es que tú crezcas en tu fe. Y es que tú entiendas que Él tiene el control y no lo tienes tú. Por lo tanto, tenemos que tener una perspectiva de crecimiento aun a pesar de los momentos complicados y difíciles que a lo mejor estemos viviendo hoy, hayamos vivido o podamos vivir. El plan de Dios, el deseo de Dios es que tú tengas una perspectiva de crecimiento. Es que aquello que nos ocurre en nuestra vida, lo que va a provocar en nuestra vida es fe y seguridad, paz y consuelo, madurez de nuestra fe, dependencia absoluta de Dios. Porque no es verdad que cuando uno no tiene el control es como diciendo que no tengo más remedio que esperar en Dios, ¿no? No es eso exactamente lo que Dios quiere, sino que lo que Dios quiere es que realmente tú estás descansando en Dios porque realmente tú sabes que Dios tiene el control. Y hay un plan y un propósito de bien, nunca de mal, nunca para hacerte el daño que uno pueda pensar. Que a lo mejor es cierto que tú en ese momento estás sufriendo, estás padeciendo, pero el fin de Dios no se está gozando de eso, no se goza de ese sufrimiento ni de ese tiempo difícil que está viviendo. Él lo que quiere es que ese tiempo difícil, ese momento complicado, tú tengas una perspectiva de crecimiento para conocerlo y entenderlo. Y eso indudablemente, como he dicho antes, te lo revelará el Espíritu de Dios. Porque por nuestra mente finita no podemos, ¿vale? Dicho todo esto, me gustaría citaros 3 textos donde, como dije, no hay ningún texto bíblico que diga Dios tiene el control, pero os voy a leer 3 textos donde sí refleja, sí desarrolla, sí expresa de que Dios tiene el control, ¿vale? Dice el Salmo 103, versículo 19. El Señor ha hecho de los cielos su trono y desde allí gobierna todo. Todo. Cuando dice gobierna todo, es que gobierna, no lo ha cogido desprevenido el caos del mundo, sino que Él gobierna todo. Jeremías 10, 12, dice, Dios hizo la tierra con su poder y la preserva con su sabiduría, con su propia inteligencia, desplegó los cielos. Cuando hablan los truenos, la lluvia desciende del cielo con estrépito. Él hace que las nubes se levanten sobre la tierra, envía el relámpago junto a la lluvia y suelta el viento de sus depósitos. Dios es soberano, tiene el control de todo. Isaías 40:15 dice que Él, la segunda parte dice, Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. El mundo entero, Él lo levanta como si fuera un grano de arena en su mano. Algunos detalles de la soberanía de Dios, ¿vale? Lo primero que podemos aprender es que la soberanía de Dios, ya que Dios es soberano, es que eso testifica de que Dios es Dios. Si Él es soberano, y creemos que lo es,
en su soberanía, está expresando y nos está enseñando de que Él es Dios. Pero no solo eso. Su soberanía significa que reina, gobierna, planea, decreta, elige, ordena, predice, predestina, manda, dirige, controla, actúa, supervisa, guía, constriñe y restringe. La soberanía de Dios es personal, porque afecta a todos los aspectos de tu vida en todos los días de nuestra vida. Esa soberanía de Dios se define como el control o su control independiente, completo, total sobre toda criatura, suceso y circunstancia en cada momento de la historia. Él no pregunta si tiene que hacer algo, si puede hacerlo, lo hace, porque es soberano. Su decisión es inamovible. Decide hacer, hace. Nadie puede cambiar eso. Ni él tiene que pedir permiso para nada, ni él tiene que preguntarle a alguien algo. Él es soberano, decide, él hace. Después de entender un poco esa implicación por parte de cada uno de nosotros, de saber un poco acerca de la soberanía de Dios, este conjunto, ahora, ¿cómo puedo yo, de alguna forma, descansar en ese control de Dios? Entendiéndole y conociéndole. Y eso es lo que vamos a, para finalizar, poder conocer un poco a Dios. Porque si conoces a Dios, podrás entender a Dios. Lo primero, lo que estamos hablando, el primer elemento clave del control de Dios son sus atributos. Primero, su soberanía. Dios ejerce un control completo y total sobre todo lo que existe sin necesidad de pedir permiso a nadie. El Salmo 35:6 dice: el Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra, y en los océanos y sus profundidades. Efesios 1:11 dice: es más, dados que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Dios tiene un plan, Él es soberano y ya va a llevar a cabo su plan. Sea como sea, nos duela o no nos duela, su plan se va a llevar a cabo. Dice Lamentaciones, capítulo 3, 37, ¿quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? ¿No envía el Altísimo calamidad como bien? Soberanía de Dios. Lo segundo que podemos, como elemento para llevar a cabo que se desarrolle esa seguridad de que Dios tiene el control, omnisciencia. Conoce absolutamente todo. Mi fe en Dios tiene que recordarme de que Él lo sabe todo. Es omnisciente. Y lo sabe todo, pasado, presente y futuro. Incluye nuestros pensamientos. Lo que pensamos, sin haberlo dicho, Él ya lo conoce. Dice Hechos 4:13, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuenta. Proverbio 15:3 dice, los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando todo a los malos como buenos. Jeremías 1:5 dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que naciera, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Omnisciencia. Tercero, omnipotencia. Lo puede todo. Nuestra fe en el Dios que creemos es que Dios lo puede todo. No hay nada imposible para Dios, aun a pesar de que nuestra mente
se pudiera imaginar un montón de cosas y llegar a poder pensar, decir, ¿podrá esto Dios? Dios lo puede. Lo que tú te puedas imaginar, Dios lo puede, porque es todopoderoso. Tiene todo el poder y nada es imposible para Él. Job 26:10 dice, Él creó el horizonte cuando separó las aguas, estableció los límites entre el día y la noche. Isaías 45:7, yo formo la luz y creo las tinieblas, yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Primera de Corintios 6:14, y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. Cuarto y último, la omnipresencia de Dios. Está en todo lugar. Te conoce a ti personalmente que esté aquí, conoce a alguien que está en Cuba, en México, Venezuela, Chile, Estados Unidos. Él está aquí contigo y está allí con aquel hermano que está allí en el otro rincón del mundo. Omnipresente. Dice Mateo 28:20, y tenga por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Dice Juan 14:23, Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo digan. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. No nos está cubriendo aquí y así nos cubre todo. No, no. Personalmente, contigo, conmigo, con aquel que hemos creído en Jesús, está presente individualmente. Dios tiene esa capacidad, porque es sobrenatural. Me gustaría solo terminar con el texto de Job, capítulo 23, versículo 13-14, dice, pero una vez que él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiera hacer, lo hace. Por lo tanto, él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. Padre, reconocemos, Señor, que tenemos una mente finita y que no podemos conocerte ni entenderte si no es por tu Espíritu que nos hace conocerte y entenderte. Pues nosotros queremos conocerte y entenderte, Señor. Señor, y queremos expresar cada vez que lo hagamos de que tú tienes el control, que recordemos lo que significa y lo que implica. Y que ese tiene unas consecuencias positivas para nuestra vida, unas consecuencias de un futuro eterno contigo en Cristo Jesús. Dios, sigue tu obra en mí, Señor. Quiero, lo necesito, lo deseo, que tú sigas obrando en mí. Señor, te pido que si hay alguien que duda todavía de ti, Señor, que su situación, sus circunstancias, lo que está pasando, que puede ser grave, que puede ser no entendible, te pido, Dios, que se aferre a ti, Señor, por quien tú eres, porque tú eres soberano, omnisciente, omnipresente y todopoderoso, Señor. Señor, te alabamos, Dios, esta mañana. Te alabamos, Señor. Te honramos y te glorificamos, Señor. Y, oh Dios, utiliza esta iglesia para glorificar el nombre de Jesús. Y, Señor, que seamos diligentes, Señor, en nuestra fe, en nuestra confianza, Señor, en nuestro saber
que tú nos das consuelo y en aceptar tu voluntad sobre cada uno de nosotros, Señor. Te honramos, Dios, y lo ponemos delante de ti todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.